Hola, ¿qué tal? Pura vida. Muy bien, vamos a continuar con nuestra segunda unidad, las áreas de la salud ocupacional, hablando ahora de las demás que no hemos abarcado. Ya hablamos de la seguridad, hoy vamos a trabajar con las siguientes cuatro. La higiene ocupacional. Esta higiene es una disciplina bastante interesante. Ella está más enfocada en la prevención de las enfermedades ocupacionales que vengan del trabajo, siguiendo o atacando lo que es la identificación, evaluación y control de todos aquellos factores ambientales encontrados en los ambientes de trabajo que me generen un desequilibrio y me puedan afectar directamente la salud de los trabajadores con una enfermedad. Hay higiene teórica, analítica de campo y operativa. La teórica más enfocada en generar valores permisibles de exposición o de concentración en los ambientes de trabajo. Un ejemplo sencillo es por ejemplo, el del ruido. ¿Cuánto ruido me puedo exponer yo en un día? Bueno, esta higiene ya tiene estudios para definir a 8 horas cuánto nivel de ruido es el permisible al que yo me puedo exponer como trabajador, y así con una serie o cantidad de contaminantes. La analítica es una higiene más de laboratorio donde todo lo recolectado en campo se analiza, se procesa y se generan informes, y así también la de campo, que es la que recolecta esta información, mide a través de instrumentos. Hay una serie de instrumentación muy amplia en esta higiene, entonces, y muy técnica que hay que conocer para poder aplicarla. Y la última es la operativa, que esta es que cuando ya se sabe, se ha trabajado en campo, se ha hecho la parte analítica y se ha comparado con la teórica, bueno, ahora sí vamos a trabajar desde la ingeniería, desde incluso medidas administrativas como cambios de puesto, rotación de personal, disminución de jornada, puede ayudarnos a prevenir o a limitar o a minimizar la exposición a un peligro, a un agente contaminante, siempre buscando el beneficio del trabajador. Y es que la higiene tiene dos puntos o dos áreas de acción, una ocupacional y una ambiental. Desde el punto de vista ambiental hay una serie de organizaciones desde el punto de vista internacional como nacional que dan seguimiento, generan normativa para controlarlas. Dentro de ellas está la OSHA, la NIOS o la ACGIH, que generan en este caso estos límites permisibles para que el trabajador pueda exponerse. Y a nivel ambiental está sobre todo la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, que tiene bastante normativa sumamente especializada y amplia para poder atacar este tipo de higiene. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en la ocupacional. Hay dos conceptos importantes a nivel de higiene, uno de prevención y otro el de protección, donde la prevención definitivamente va más enfocado a la detección, evaluación y eliminación de los riesgos del trabajo antes de que se produzcan. En cambio, la protección es cuando ya no puedo eliminar nada, voy a proteger al trabajador, ya que no se pudo eliminar. Muy bien. A nivel de higiene ocupacional hay tres grandes divisiones. Una, los factores de riesgo físicos, otra, los factores de riesgo químicos y tercera, los factores de riesgo biológicos. A nivel de riesgos físicos, vamos a hablar en esta sesión nada más de tres de ellos. Está el ruido, la iluminación y la temperatura. Sin embargo, también existen las radiaciones ionizantes, no ionizantes, vibraciones, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, las más comunes y para el alcance del curso, me parece básico hablar de ellas. Por ejemplo, el ruido al final es un sonido indeseable al cual se exponen las personas en el trabajo, siendo el oído el órgano que sufre más ante estas situaciones dañinas. El ruido se mide en decibelios, por ejemplo, y a nivel de Costa Rica hay una norma INTECO que es el ente de norma, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que define los límites permisibles o que tropicaliza todas las normas internacionales para nuestro país, donde se establece un límite de 85 decibeles a una exposición máxima de 8 horas. Ese es el ruido. Para eso hay un aparato que se llama sonómetro que le da seguimiento a este aspecto. Ya 88 ya es peligroso, 91 solo, incluso el nivel de exposición se reduce a 2 horas y a 94 decibeles estamos hablando de exposición de 1 hora. Por ejemplo, acá podemos ver algunas comparaciones que pueden observar, donde una conversación normal, por ejemplo, está a 60 decibeles. El tráfico de una
ciudad está a 80 y ya una aspiradora puede llegar incluso a 90 decibeles para que tomemos una idea. Después está la iluminación, la cual ya considera la iluminación de una superficie de trabajo en el tiempo, ¿verdad? Afecta la salud y la productividad, sobre todo la luz es muy importante, se mide en lux y hay una norma INTECO que nos da donde se establece, por ejemplo, que un área de trabajo como oficina puede andar entre los 200 y los 500 lux o 500 y 1000 lux, que ya es bastante. Con 200 a 500 es una labor ordinaria, intermitente, fáciles contrastes y fuerzas. Hay labores ya muy especializadas como salas de operación, entre otras, que requieren mayores niveles de iluminación entre 2000 y 5000 lux y así sucesivamente dependiendo de la precisión que así lo requiera. Por otro lado está la temperatura, que también el tema de confort térmico es importantísimo, o estrés térmico también se conoce, donde no solamente la temperatura se da por la velocidad o la temperatura del aire, la humedad o el calor radiante del sol o de aquellas fuentes de calor, sino incluso que nuestro cuerpo genera calor. Entonces, todos estos factores se suman y definitivamente para un trabajador allá en Guanacaste, en la zona de Pital, una exposición en su labor, en su jornada, a altas temperaturas puede ser realmente estresante. Por otro lado, también el tema del frío, que definitivamente hay que controlar. Para esto tenemos un instrumento que se llama medidor de TGVH, que es este que ven acá en la imagen, que permite definir y establecer los límites permisibles a los que una persona puede exponerse en el tiempo y a una temperatura específica. Por otro lado, están los agentes químicos como tal, donde aquí es importante entender que los efectos que estos generen van a estar determinados por la cantidad o el tiempo de exposición y la probabilidad que tengan estos de lesionar la salud de las personas, dependiendo desde su origen, ya sea orgánico o inorgánico, natural o sintético, van a afectar muchísimo la salud de la persona independientemente de sus vías de ingreso. Hay tres grandes áreas de agentes químicos, los hay gases, vapores o los aerosoles. Los aerosoles, de hecho, es el área más grande de agentes, los hay sólidos y líquidos. Los sólidos se dividen en polvos y humos, los cuales, los polvos, por ejemplo, hay orgánicos, que los cuales pueden ser de origen natural o de origen, ¿verdad? Que venga de un origen animal o vegetal. Por otro lado están los inorgánicos, que se dividen en tres clasificaciones, los sintéticos, minerales o metálicos. Y aquí es donde encontramos todos estos riesgos, ¿verdad? Los plaguicidas, todos los plásticos, la resina, las drogas, fertilizantes, medicamentos a los cuales la persona se exponen ciertas partículas suspendidas en el aire y que pueden afectar la salud. Así también minerales como el asbesto, el sílice, el cuarzo, la mica, que son también minerales que pueden afectar la salud de los trabajadores dependiendo de las labores, y los metálicos, que son muy comunes, hierro, mercurio, plomo, entre otros. Por otro lado está el humo, que también es un aerosol, y hay uno conocido como fume y otro que es el hollín, que al final son humos que muchos de nosotros conocemos cuando algo se quema, que puede desencadenar alguna afección, principalmente a nivel del sistema respiratorio de las personas. Por otro lado están los líquidos, que ya son neblinas, o lo que conocemos como rocío, y también las nieblas, que están presentes en los ambientes de trabajo. Las vías de ingreso, nuestro cuerpo siempre está expuesto desde diferentes flancos, por decirlo así, la parte auditiva, la parte respiratoria, la parte oral, incluso la parte dermal, que es la vía de exposición o vía de ingreso más amplia que tiene nuestro cuerpo. Sin embargo, muchos de los agentes químicos viajan a través de la vía oral, la vía respiratoria en primera instancia. Por otro lado están los agentes biológicos de la higiene como tal, donde hablamos de hongos, virus, bacterias, pelos, plumas, polen, todo aquello a los que el trabajador se exponga en los ambientes de trabajo. Por otro lado está la medicina del trabajo, la cual es una especialidad que estudia los medios de preventivos para buscar el mayor bienestar tanto físico como mental y social de la persona en el trabajo.
trabajo, ¿verdad? Lo que ya conocíamos. Sin embargo, más enfocado en la parte laboral que en la parte comunitaria. Promueve medios de, sobre todo de diagnóstico, tratamiento, adaptación y rehabilitación y calificación de alguna patología producida por la misma condición laboral, ¿verdad? Este es el gran detalle de la medicina del trabajo, que está más enfocado en la parte laboral como tal. Eh, Exámenes médicos preventivos, ¿verdad? Cuando tenemos consultorio en las empresas, muy ligado a la parte de recursos humanos, tenemos exámenes preempleo, de reinserción, incluso a las labores, cuando una persona regresa de una incapacidad larga o una condición de salud, un médico de empresa tiene un gran papel y acción en este punto. También la valoración médica de daño y salud para la preparación, para hacer referencia ante el ente asegurador. Cuando tenemos una lesión importante, su papel es indispensable porque el médico puede detallar aún más aquellas lesiones que ocurran a nivel laboral. Por otro lado, programas de vigilancia, exámenes médicos, exámenes preempleo, como les decía, programas y promoción de estilos de vida saludable. Los médicos del trabajo que se enfocan sobre todo en la parte de promoción, realmente se vuelve muy exitosa su labor. Y finalmente, la parte de atención de emergencias médicas. Definitivamente, hay muchos médicos que le han salvado la vida a muchas personas en centros laborales. Y es que la labor del rescatista, del brigadista interno, llega hasta cierto punto. Y de ahí en adelante, la presencia de un médico es vital. Y finalmente, para esta primera parte, la psicosociología del trabajo, más enfocada en el análisis y control de todas aquellas tareas y formas de manejar las empresas a nivel organizacional que puede desencadenar una lesión para los trabajadores. Daños, ¿verdad? Causados a la salud por labores monótonas y repetitivas que de alguna manera desencadenan en las personas. em, Condiciones de salud desfavorables, sobre todo desde su parte emocional, su parte eh, psíquica como tal. Variables que se consideran acá, la carga mental de trabajo, el contenido del trabajo, si está bien, hay puestos donde una persona tiene que hacer muchas funciones y cuando a la par está otro con el mismo trabajo, pero se le hace menos recargo. La autonomía temporal, la facilidad que tengo yo de entrar, de salir a mis recesos, de poder almorzar libremente. Todos estos detalles entran en el tema de autonomía, así también las relaciones sociales entre el trabajador y el líder, ¿verdad? Cómo se maneja la parte. Hoy por hoy requerimos líderes con mucha empatía, personas y así también trabajadores que estén muy alineados hacia el bienestar de las personas, del ambiente laboral. Y ustedes, sobre todo de su campo como gestores de recursos humanos, van a estar muy ligados a nosotros desde este punto de vista. El rol definido, saber las tareas, las responsabilidades, así también el nivel de control y supervisión de las tareas y cómo está nuestra recompensa, cómo está el beneficio económico de aquello por lo cual trabajamos. Perfecto, vamos a dejar esta primera parte hasta aquí.